las características físicas de la prótesis y comenzamos con la parte de materiales. Si bien muchas veces nos preguntan que si de qué material es la prótesis, bueno, no es solamente que estemos hablando de un material, sino de varios materiales que voy a mostrarles a continuación cómo funcionan. Empezamos, por ejemplo, con la articulación del pie. En este caso, obviamente dependerá de qué tipo de pie estamos utilizando, pero más comúnmente estamos hablando de lo que es la parte interna, un material de fibra de carbono específicamente en el pie. En la parte externa, las fundas cosméticas normalmente están hechas de silicón específicamente. Y cuando ya nos vamos un poquito más arriba, por ejemplo, los coples tienden a ser de material de acero inoxidable. En la cuestión de los tubos, hay 3 diferentes materiales de tubo. Bueno, 4. Pueden ser específicamente ya sea de aluminio, de acero, de titanio y de fibra de carbono. Habrá que investigar qué tipo de tubo sería el más apropiado. Por ejemplo, un tubo de aluminio, si bien no tiene tanto peso, pero no tiene mucha resistencia a la carga de peso, entonces no lo vamos a usar. Personalmente yo no lo estaría tanto utilizando en pacientes adultos con carga de peso amplia. Entonces, por ejemplo, el titanio es un material pues sí muy ligero, muy resistente, pero también es muy costoso. Hay que ver toda esta parte de los factores. De igual manera, tubo de fibra de carbono es muy resistente, también es un costo un poco más alto, pero bueno, habría que identificar cuáles son las necesidades. En la parte de las articulaciones de la rodilla específicamente hay diferentes materiales. Por ejemplo, trabajamos mucho con acero, con fibra de carbono y de igual manera muchas veces tenemos incrustaciones o diferentes componentes plásticos, ya sea en TPU o en uretanos principalmente. De ahí nos vamos a ir a la parte del socket. En el socket también existen diferentes materiales, ¿ok? Este que estamos viendo aquí es un socket de fibra de carbono. Este socket, su proceso es por medio de laminación, es decir que se colocan las capas de fibra de carbono y se va permeando por ella una resina. Y esta resina es una resina epóxica principalmente, y esta resina genera lo que es la durabilidad, o más bien genera lo que es la resistencia de la fibra de carbono, ya dándole cuerpo, ¿okay? Normalmente cuando estamos hablando de, por ejemplo, en este socket que es de fibra de carbono en la parte interna tienden a tener lo que es un endosocket. Muchas veces este tiende a ser de material de polietileno, ¿sí? Y ahora vamos a pasar también a ver el socket de prueba. El socket de prueba, como su nombre lo dice, es precisamente de prueba para ir haciendo las adaptaciones mientras el paciente empieza a utilizar su prótesis por cierto periodo de tiempo para hacer todos los cambios necesarios, ajustes, modificaciones y adaptación. Principalmente este tipo de material está hecho en polipropileno, ya sea transparente o claro, para poder tener visibilidad en la parte interna del muñón. Ahora vamos a hablar de los sistemas de sujeción. El sistema de sujeción más común viene siendo el sistema por uso de liner. Hay 2 tipos de anclaje a la prótesis. Existe el anclaje por medio de vacío. Como su nombre lo dice, digamos que el muñón entra en contacto con el socket por medio de un contacto total y se crea este vacío. Tenemos normalmente una válvula que expulsa el aire, y ese vacío va a ser, digamos, esa adaptación a la sujeción del muñón al socket. Normalmente para el sistema de vacío podemos utilizar ya sea el contacto directo con la piel o lo que son los liners para vacío, como esto lo alcanzan a ver aquí. Este trae diferentes aros para crear digamos, como sistema de cierre directamente en el socket, que ya no entre aire y que permita un mejor agarre. Adicionalmente tenemos el sistema de sujeción por medio de un liner con anclaje con pin de seguridad. Este es un pin de seguridad que se coloca en una carraca, que específicamente su diseño de tornillo hace un anclaje en donde queda completamente fijo en la carraca para evitar que
se suelte, por así decirlo, lo que es el muñón del paciente a la prótesis. Este sistema de liner, de igual manera, es bastante cómodo. Como alcanzan a ver aquí, es un material de gel y silicón, en donde es completamente apto para estar en uso con la piel del paciente. Normalmente tiende a ser de 3 a 6 milímetros y es completamente suave para darle mucho más comodidad, firmeza y apoyo al paciente para que haya un contacto íntimo y total con su prótesis. Una de las inquietudes más importantes tiende a ser el peso de la prótesis. ¿Cuánto pesa mi prótesis? Bueno, esa es una muy buena pregunta y prácticamente es difícil de responder si no es que la prótesis ya está realizada. Porque muchas veces cada prótesis es completamente personalizada y va a depender de muchos factores, del diseño del socket, del tamaño del muñón, de los componentes internos, del tipo de pie, de los materiales, etc. Entonces, normalmente todos los componentes de la prótesis están pensados para ser en componentes livianos, ligeros, y definitivamente va a ser mucho menor el peso de la prótesis que de la extremidad perdida. Existen adicionalmente como extra lo que son las fundas cosméticas, en este caso es para una prótesis transfemoral. Si se dan cuenta, tiene este tipo de abertura y de variación para poder realizar el movimiento de flexión y de extensión de la rodilla. Si bien estos son normalmente realizados en espuba polivinílica, básicamente la estructura ya sea se le puede rebajar o adaptar conforme a lo más similar a las medidas de la pierna contralateral. Estos dispositivos de igual manera se personalizan y también tenemos lo que son las prótesis, más bien las fundas cosméticas por medio de impresión 3D, también 100% personalizadas.